por grupo, ¿sí? Y entonces ya con eso, yo les voy a ir diciendo grupo por grupo por grupo. Por ejemplo, el grupo de Marvin. Están tal y tal, ¿sí? Ustedes dicen que quieren hacer un cohete. Va, entonces les voy a consultar más o menos cómo es la idea del cohete y para ver si cumplen los lineamientos mínimos que les estoy colocando, ¿sí? Esa sería la idea. ¿Tienen alguna duda? No, ¿en qué? Entonces, Todo claro, Inge. muy bien. Inge, Entonces, yo sí tengo ¿sí? una consulta. En el caso de que seamos tres, dijo que no habría problema, ¿verdad? O sea que No hay ahí problema. es mejor. Lo que tienen que respetar es el máximo. Máximo cuatro. Si son dos, tres o estás solo y porque quieres trabajar solo, no hay problema. Ok, está bien. Muchas gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguien más? William, sí, sí se puede trabajar solo. Si preferís trabajar solo porque o no conoces a nadie o trabajas mejor así, etcétera, lo puedes hacer. Douglas, no tenés grupo y sí quieres trabajar en grupo. ¿Qué tal, Inge? Pues supongo que sí, si hay algún espacio disponible Ah, bueno, para pues alguien que ahí, le haga falta a uno. no sé, ahí, si hay algún grupo al que le falte un integrante, pues acá está Douglas disponible. De una vez aprovechen ahorita. Es como que ya todos tienen Douglas. Seguro no hay nadie que tenga espacio, algún Pues grupo de tres o algún grupo de dos que... no, no hay problema, Inge. Si se puede trabajar solo, entonces está bien. va. Igual, si tienen chat de WhatsApp o lo que sea, pues pónganse de acuerdo ahí. Ahí está Kenneth, mira. Poner, entonces ahí mandarle tu correo y ahí está. Pero bueno, entendería que quiere tu correo. Va. Entonces eso con respecto al proyecto, entonces ya para la próxima semana que ya se tenga definido, empiezan a trabajar con eso, ¿sí? Pues la idea es que poco a poco vayamos como que revisando cómo van avanzando. Siempre les voy a dar un espacio dentro de la clase para poder decir si tienen alguna duda, algún detalle que quieran ver o que necesiten algún tipo de ayuda de mi parte. Entonces yo por acá les voy a estar dando el espacio. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Y recordatorio que no sean proyectos demasiado simples, tampoco que sean cosas que todo el mundo hace. ¿Sí? Los ejemplos que les di la semana pasada no son válidos. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes piensen en hacer algo diferente. No tiene que ser súper complicado, pero que al final sea algo útil y busquen resolver algún problema, alguna necesidad que hayan detectado, ¿sí? Esa es la idea más importante, que ustedes con lo que diseñen resuelvan algún problema, ¿sí? Pero bueno. Muy bien, entonces eso con respecto al proyecto. No sé, alguien más que tenga algún detalle antes de que ya entremos a lo que toca hoy. ¿No? Bueno, mejor. Nítido, nítido.
Bueno, entonces la semana pasada, bueno, solo vamos a iniciar la grabación por acá. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo el tema ya de las etapas que lleva el, el ejecutar una instrucción, ¿sí? Ya habíamos dicho que tenemos 5 etapas básicas que son la base para toda la evolución que se ha tenido. Estas según von Neumann, ¿sí? Y básicamente por cada etapa pues se tiene un ciclo de reloj y pues con eso es que ya empezamos a ver detalles como que si yo tengo una instrucción, perdón, un programa con 5 instrucciones y cada instrucción tiene 5 etapas, necesito tantos ciclos de reloj para ejecutar. Entonces, y ahí empezó todo ese tema de cómo ha ido evolucionando la velocidad de los relojes, por un lado, pero también la forma de ejecutar las instrucciones, ¿sí? Entonces, como recordatorio, ¿quién me puede decir cuáles son las 5 que vimos la semana pasada? ¿Cuál es la primera? Eh, Buenas tardes. Búsqueda de instrucciones, de codificación, si no mal me recuerdo. eh, Ujú. También ejecución, resultado y búsqueda de... Había otra búsqueda, pero ya no me acuerdo. Era operandos. Ah, Sí. Tenemos la búsqueda de instrucción, después de codificación, después vendría la búsqueda de operandos. Y ahí viene la ejecución. Y por último, el resultado. ¿Sí? Recuerden que este es lo base. Dice José Mar, sí estoy presentando. No sé, ¿todos pueden ver la pantalla? Sí, 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 ya sí la puedo ver. sí se ve. Ah, bueno. Lo que puedes hacer, José Mar, es salirte y volverte a meter. A veces solo con salirte y volverte a meter ya al volver a entrar se ve. Y si no, pues me decís y ya vemos cómo hacer. Pero bueno, entonces les decía, estas son las 5 etapas básicas y ya con esto, pues es que se fue evolucionando. Obviamente, en la actualidad o hay más etapas o siguen siendo 5 o incluso hay algunos procesadores que tienen menos etapas, ¿sí? Al final todo depende del diseño. Como siempre les he dicho desde el principio, todo va a depender de quién está diseñándolo y cómo lo quiera diseñar, ¿sí? Pero esto es una buena base. Entonces, por ahí les mencioné también que la mejor manera de poder procesar todas estas etapas de cada instrucción era utilizando pipelines, ¿sí? Y con eso nos quedamos la semana pasada. Entonces, ¿alguien me podría decir qué es un pipeline? ¿O qué creen ustedes que es un pipeline? Eso incluso se utiliza bastante en lenguajes de programación, se usa ese término también. ¿Alguien? ¿Qué es un pipeline? Bueno, la traducción literal de inglés a español es tubería, ¿sí? Y básicamente para lo que nos sirven los pipelines es para poder tener como que flujos de ejecución, ¿sí? Y de esta manera poder estructurar la ejecución de cada comando y así optimizar tiempo principalmente y recursos, ¿sí? La idea
y utilizar todos mis recursos posibles, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven los pipelines. Gracias a los pipelines es que nosotros podemos introducir un concepto que es el ILP, que es el Instruction Level Parallelism. Paralelism. ¿Sí? Instruction Level Parallelism o paralelismo a nivel de instrucciones. ¿Sí? Y lo que buscamos con esto es detectar qué etapas de una instrucción pueden ejecutarse en paralelo con etapas de otra instrucción, ¿sí? Para así ahorrar tiempo y recursos, ¿no? Bueno, no tanto ahorrar recursos, sino más bien utilizar más recursos, ¿sí? Entonces todo nace siempre de una cadena del reloj, de un ciclo o varios ciclos de reloj, ¿sí? Recuérdense que la idea es que cada etapa tarde un ciclo de reloj en ejecutarse, ¿sí? Entonces yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, hagamos esta así. Y separándolos ciclo por ciclo, hagámoslo desde por... Y tendría yo un pulso, dos pulsos, tres pulsos o tres ciclos, cuatro ciclos, cinco ciclos, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, entonces recuérdense que un ciclo completo de reloj es un estado bajo y un estado alto, ¿sí? Eso es lo que consideramos un ciclo, ¿sí? Que exista un 0 y un 1. Entonces, según lo que vimos con von Neumann, en este tramo yo puedo tener acá mi búsqueda de instrucciones, luego vendría la decodificación de la instrucción, luego vendría la búsqueda de los operandos, luego vendría la ejecución y luego vendría el resultado, ¿sí? Entonces estoy utilizando 5 ciclos para ejecutar un comando. Y si meto yo un segundo comando, prácticamente tendría que venir al sexto ciclo con la búsqueda de la instrucción, la decodificación y así sucesivamente. Y entonces para ejecutar 2 comandos yo utilizaría en total 10 ciclos, ¿sí? Así es como se haría si utilizáramos una manera como en un inicio fue que era una ejecución secuencial, o sea, una instrucción primero, después la otra, y así sucesivamente. Entonces, lo que pasaba con eso es que conforme más largos los procesos, las etapas, o sea, cada instrucción tenía más etapas, y aparte de eso, cada programa más instrucciones, el tiempo de ejecución crecía demasiado. Entonces los diseñadores empezaron a ver cómo optimizar eso y reducir tiempos, porque al final, pues, lo que todos los fabricantes buscan es ejecutar la mayor cantidad de instrucciones en la menor cantidad de tiempo. Eso es el fin último de todos los fabricantes de procesadores, ¿sí? Entonces empezaron a ver cómo optimizarlo. Y una de las maneras que encontraron es usando ILP, que es el paralelismo a nivel de instrucciones. Entonces, como les dije, es buscar las etapas que pueden ejecutarse de 2 instrucciones distintas al mismo tiempo. Recuérdense que una de las limitantes que les mencioné la semana pasada que tenían los procesadores es que al momento de ejecutar esto, cada una de estas etapas asignaba todos los recursos del procesador a ejecutar solo esa etapa puntualmente. ¿Y qué pasaba? Dentro del procesador, acá está el ALU, registros, registros por ahí y todos los buses,
Entonces tengo varios recursos adentro de mi procesador. Lo que sucedía es que, por ejemplo, para la búsqueda de instrucción yo solo utilizaba este y este, por ejemplo. Entonces tengo desperdiciados estos tres, y pudiendo usarlos también para algo más al mismo tiempo si están sin nada que hacer. Entonces en un inicio pues se desperdiciaba eso. Entonces ahora la idea es detectar qué etapas no usan los mismos recursos y pues entonces puedo usarlos, hacer los procesos al mismo tiempo. Y de ahí es que nace esto que vamos a hacer ahorita. Entonces la idea es que tengo mi primera instrucción de esta manera, pero al segundo ciclo, o sea, el primer ciclo es la búsqueda de instrucciones de la instrucción uno. Pero en el segundo ciclo, en lo que decodifico esa instrucción, empiezo a buscar la instrucción 2, ¿sí? Al mismo tiempo. Luego, en lo que busca los operandos la instrucción uno, puedo decodificar la instrucción 2. Y en lo que ejecuto la instrucción uno, busco los operandos de la instrucción 2. Y en lo que genero el resultado de la instrucción uno, ejecuto la instrucción 2. Y así, en el sexto ciclo yo tengo el resultado de la instrucción 2. Entonces dense cuenta que ahora lo que me tomaba 10 ciclos de reloj, me tomó ahora 6 ciclos de reloj. O sea, yo tuve dos respuestas en 6 ciclos y antes yo tenía 2 respuestas en 10 ciclos. Entonces, de esto se trata el paralelismo a nivel de instrucciones. Voy viendo qué cosas sí puedo ejecutar en paralelo. Acá puede funcionar con más de 2 instrucciones. Por ejemplo, en el tercer ciclo, busco operandos de la uno, decodifico la 2 y busco la instrucción 3. Luego decodifico la instrucción 3 en lo que se buscan los operandos de la 2 y ejecuto la 1. Luego busco los operandos de la 3, búsqueda de operandos 3, en lo que se ejecuta la 2 y tengo respuesta de la 1. Ejecuto la 3 en lo que la 2 me da respuesta y ya tengo mi tercera respuesta. Tengo ahora 3 respuestas de 3 instrucciones en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 ciclos de reloj. Aún así es mucho más rápido esta forma a hacerlo secuencial. Entonces, ¿tienen alguna duda con esta parte de cuál es la lógica? ¿No? No, Inge. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí ya voy ahorrando tiempo y estoy aprovechando recursos que de otra manera quedarían desperdiciados. Ahora esto pues tiene limitantes, ¿sí? Primero, este proceso implica que todas las instrucciones de mi procesador deben tener la misma cantidad de etapas, ¿sí? Todas las instrucciones de mi procesador deben de tener la misma cantidad de etapas y cada una de esas etapas debe usar recursos distintos, ¿sí? Entonces ahí es donde ya se empieza como que a ponerse un poquito más complejo porque yo debo de hacer el diseño de los componentes del procesador de tal manera que cada etapa tenga sus recursos individuales y así poder hacer el paralelismo, ¿sí? Porque no puedo, recuérdense que la idea es que no puedo usar el mismo recurso para hacer 2 acciones al mismo tiempo, ¿sí? Esa es la idea, ¿eh? Entonces de ahí es donde tenemos que, dependiendo del fabricante, pues hay distintas cantidades de etapas. Como para ponerles un ejemplo, los procesadores Intel Pentium Pro usaban 14 etapas. Si alguien tuvo algún día un Pentium 3 o vio algo, esos tenían instrucciones de 10 etapas. Como los Intel Atom, un procesador para máquinas pequeñas,
esos tenían 16 etapas. También habían otros, Intel NetBurst, que es más que todo para servidores. Ese tenía 31 etapas. Cada instrucción, 31 etapas. Pero también habían otros procesadores de otras marcas, unas ARM, ¿sí? Que esos tenían 5 etapas o 3 etapas, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya fue cambiando el asunto, ¿sí? Porque ya, entonces cada procesador se diseñaba según las especificaciones de cada fabricante y cada quien podía decidir las etapas que quería para poder empezar a tener el tema del paralelismo, ¿sí? Entonces, como lo importante acá y la premisa o la base de esto es que cada etapa use recursos propios. No puedo usar dos etapas con el mismo recurso. Entonces esto habría chance a que hubieran riesgos al usar este tipo de pipeline, ¿sí? Entonces nacen los que se conocen como obstáculos. Entonces este tipo de solución tiene tres obstáculos principales, que son los obstáculos estructurales, los obstáculos de datos y los obstáculos de control, ¿sí? Estructurales, de datos y de control. Ahora, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? ¿Sí? El primero es son los obstáculos estructurales. Y eso es, primero, una opción es que mis instrucciones, perdón, hay alguna que tiene más o menos etapas que el resto. Entonces eso me representa un cambio en mi estructura. Entonces ya no puedo hacer un pipeline como el que vimos hace un momento, donde tengo bien estructurado todo y que todos son 5 etapas y en paralelo puedo ir haciendo varias, sino que si por alguna razón hay una instrucción de 6 etapas, esto se arruina, ¿sí? Y la otra es que si dos de mis etapas tienen que leer la memoria al mismo tiempo, esto se arruina. Entonces ahí es lo importante de tener definido que cada etapa tiene que usar sus propios recursos, ¿sí? Entonces, estas estructurales están limitadas por lo general al diseño del hardware como tal del procesador, ¿sí? Entonces, estas están más amarradas al hardware. Luego tenemos los obstáculos de datos, ¿sí? Los obstáculos de datos se dan cuando yo necesito usar datos que por lo general no tengo y por eso tengo un conflicto de recursos. Por ejemplo, si por alguna razón para poder usar los operandos de 3, yo necesito el resultado de la instrucción 1, pero los tengo al mismo tiempo. Ahí para el pipeline. ¿Por qué? Porque aún estoy en proceso de generar el resultado y este ya lo necesita, ¿sí? Entonces, eso no funciona y ahí pues obviamente habría alguna especie de delay. Otro escenario ahí similar es que voy a buscar, por ejemplo, siempre, por lo general esto se da más que todo en la búsqueda, en la etapa de búsqueda de operandos, ¿sí? Entonces, que al mismo tiempo, bueno, sí, básicamente se daría un escenario similar, que busco esos datos y al mismo tiempo necesito la respuesta, eso es más que todo. Entonces, ahí es que se genera un obstáculo de datos y el último es el obstáculo de código. ¿Sí? O de control, perdón, de control. Y este está más relacionado a los saltos que puedan hacerse y por lo general, si yo pongo stop o algo así en mi programa o pongo un salto, se generan lo que se conocen como branches, que son espacios en que no se ejecuta nada y después otra vez empieza mi pipeline, ¿sí?
Entonces, esos espacios vacíos por lo general se dan cuando yo tengo en mi programa muchos saltos o pongo breaks o cosas así donde detengo el proceso, pues genero esto y eso tiene que ver más con el control. Entonces, el primer obstáculo está amarrado a hardware, los otros dos están más amarrados al cómo estructuro yo los programas. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿No? No, ya. Bueno, entonces esto es a nivel de los pipelines y una cuestión curiosa es que si se dan cuenta ahora acá, pues ya no nos estamos preocupando tanto por la arquitectura, que si es Harvard, von Neumann o alguna otra, sino ahora nos estamos preocupando más bien en cómo manejo las instrucciones, ¿sí? Básicamente con la arquitectura de Harvard ya no hubo, o hasta la fecha no hay una arquitectura distinta que se utilice, porque se dieron cuenta los fabricantes que este modelo de tener una memoria para datos y una memoria para instrucciones y la unidad de procesamiento funciona bien, ¿sí? No hay necesidad de cambiarla, pero donde sí han habido muchos cambios es en cómo se manejan las instrucciones. Y de ahí es que están las diferencias entre los fabricantes actualmente, ¿sí? Entre Y básicamente hay dos tipos de arquitectura que se manejan que están relacionadas específicamente a las instrucciones. Quizá ya las han escuchado, quizá no. Y estas son las famosas CISC y RISC. La arquitectura CISC y la arquitectura RISC. Entonces, acá es donde básicamente los fabricantes deciden cuántas etapas quieren, dependiendo del tipo de arquitectura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cuál? Ahorita vamos a ver. La CISC es de Complex Instruction Set Controller, o Computer más bien. Computadora con set de instrucciones complejo. Eso quiere decir que las instrucciones en CISC son complejas y por ende tienen muchas etapas, ¿sí? Porque yo hago procesos complejos, pero por lo general, porque tengo instrucciones complejas, tengo menos instrucciones, ¿sí? Entonces yo puedo tener 5 instrucciones, pero esas 5 instrucciones tienen 30 etapas cada una, ¿sí? Porque son complejas. Y pues la diferencia es eso, la principal, ¿verdad? Con RISC que es Reduced Instruction Set Computer. Es computadoras con set de instrucciones reducido. Un detalle importante es que ese reducido no se refiere a la cantidad de instrucciones, se refiere a que las instrucciones son más simples, o sea, tienen menos etapas. Ahí tengo instrucciones de 5 a 7 etapas por lo general. En cambio, en CISC puedo tener de 15 a 30 instrucciones, 30 etapas, perdón, de 15 a 30 etapas. En cambio, en RISC puedo tener de 5 a 7, quizá un poquito más o un poquito menos, dependiendo del fabricante. Lo importante es que por ser instrucciones reducidas, pues puedo tener muchas instrucciones, pero pequeñas, ¿sí? Que usan menos etapas. Entonces, los fabricantes se han separado en cualquiera de estas dos. En un inicio, quien dominaba el mercado y por ende, pues casi todos los procesadores venían con CISC para computadoras, ¿sí? CISC. Pero poco a poco la arquitectura RISC ha ido evolucionando hasta que ahorita actualmente ya RISC se puede decir que superó a CISC, ¿sí?
Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, el principal promotor de CISC fue Intel, con su famosa arquitectura que se llama x86. Sí, la arquitectura x86. Por ahí en Intel hay mucho x86, 86, y así se llama su arquitectura relacionada a las instrucciones, que es básicamente un CISC. ¿Sí? Y los demás fabricantes, bueno, no los demás, varios fabricantes tomaron RISC. Dentro de ellos está AMD, también tenemos a Apple actualmente y Qualcomm. uy, Qualcomm. Y hay más, ¿sí? Pero la mayoría de fabricantes que empezaron con RISC en un inicio eran para operaciones sencillas o dispositivos sencillos. Ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, si ponemos una tabla comparativa de CISC contra RISC, yo tengo lo siguiente, ¿sí? Características que tiene CISC, ¿sí? Primero, está basado su procesamiento mucho en el hardware del procesador, ¿sí? A diferencia de RISC, que el énfasis es en el software. Y se refiere en el software porque para CISC no necesito tener tantos recursos de procesamiento, sino más bien saberlos usar bien, ¿sí? En cambio, para CISC yo necesito tener la mayor cantidad de recursos posible siempre, ¿sí? Entonces, por eso es que uno se basa más en hardware y el otro en software. En CISC yo puedo tener multi-clock, o sea, múltiples relojes. La idea de tener múltiples relojes es poder ejecutar distintas líneas, distintos pipelines, y así tener más hardware y así hacer más procesos, ¿sí? Pero en RISC era single core, single clock, perdón. Yo no necesito usar tanto hardware. ¿Y qué pasa con eso? Por simple lógica, si yo tengo más hardware y más procesos ejecutándose, voy a consumir más energía. En cambio, si tengo menos hardware y menos procesos ejecutándose, voy a consumir menos energía. ¿Sí? También tengo código reducido en CISC. En cambio, acá tengo código amplio. ¿Y a qué me refiero con eso? El código reducido en CISC se da porque cada instrucción es compleja. O sea que cada instrucción necesita, supónganse, 20 etapas para completarse. Entonces no necesito tener tantas instrucciones porque ya cada una de las que tengo pues puede manejar procesos complejos. En cambio en RISC, como son instrucciones simples, tengo que tener casi que una instrucción para cada movimiento que yo quiera hacer. Entonces eso hace que mi cantidad de instrucciones se incremente, ¿sí? Porque son instrucciones más simples, más pequeñas. ¿Eh? También otro detalle es que por lo general en CISC se manejan los movimientos de memoria a memoria. Entonces prácticamente eso hace que me tarde más en ejecutar y gaste más recursos. En cambio en RISC los movimientos se hacen de registro a registro. Entonces eso permite que el proceso sea un poquito más rápido. Y básicamente con esta tabla pueden darse cuenta ustedes pues que sí hay buenas diferencias entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? En CISC, en un inicio pues se podían hacer muchas operaciones bien difíciles, bien complejas,
y se consumía mucha energía. Entonces, este tipo de procesadores, ahí sí que si se darán cuenta, si ven la historia de Intel y todo esto, se van a dar cuenta que se usaban mucho solo para computadoras o dispositivos que realmente necesitaran mucho procesamiento. ¿Por qué? Porque como tenía instrucciones complejas, más hardware, capacidad para múltiples relojes, pues obviamente al costo de energía yo podía tener pues mejor cantidad de datos procesados. En cambio, RISC, como inició siendo más simple, se empezó a utilizar en dispositivos simples como calculadoras, graficadoras, los primeros celulares usan RISC, ¿sí? El detalle es que RISC ha ido evolucionando de tal manera que ahora existe una arquitectura que se llama ARM, Advanced RISC Machine, ¿sí? Y esta arquitectura ARM es la que ahora utilizan principalmente AMD, Nvidia e incluso Apple, ¿sí? Y con esto han logrado competir hasta hace poco con Intel. Entonces, ¿qué pasa? Como RISC es más simple, usa menos recursos. Y por eso es que ese era el procesador seleccionado para dispositivos pequeños, principalmente operados por baterías, porque tengo disponibilidad de energía limitada, entonces yo tengo que aprovechar lo más que pueda esa energía, entonces no se podía gastar en un procesador que me fuera a absorber todo eso, si no las baterías serían gigantes. Entonces, como esto ha ido evolucionando con el ARM, con el ARM, prácticamente yo tengo las mismas capacidades de procesamiento de CISC, pero con el consumo de RISC, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que tenemos ahora computadoras como, por ejemplo, las nuevas de Apple que utilizan el procesador M1, ¿sí? Que prácticamente tienen una respuesta casi instantánea. O sea, si ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna, cuando ustedes abren una laptop que tiene este procesador, de una vez ya está todo cargado. Simplemente tienen que venir, entrar a cualquier archivo y casi que inmediatamente lo pueden abrir. En cambio, en las de antes, pues usaban Intel, ustedes normalmente abren las máquinas de sus trabajos y hay un proceso de carga en lo que aparece todos sus iconos. Tal vez el mouse ya lo pueden mover, pero le dan doble clic a algún documento y todavía se ve que algo más se está cargando, ¿sí? Entonces esos detalles se han logrado afinar y aparte de dar ese tipo de desempeño, la batería dura más. Por ejemplo, una computadora de estas Apple con este procesador que está basado en RISC prácticamente, les puede llegar a tardar más de 10 horas, ¿sí? En cambio, una computadora similar que utiliza Intel no les pasa de 5 horas, ¿sí? Entonces, es simple evolución. Puede ser que más adelante ya no exista esto y salga algo nuevo que sea mejor. Hasta donde yo sé, incluso Intel ya está empezando a experimentar con procesadores con arquitectura ARM. Sí. Pero eventualmente pues, pueden llegar a cambiar, salir una nueva, alguna híbrida entre CIS y RISC. Yo no sé qué pueda pasar, pero lo importante es que se den cuenta que todo esto es muy cambiante y en especial en estos tiempos en que estamos, se nota más la diferencia. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario con alguna de las arquitecturas estas. ¿No? Muy bien. Entonces, si no tienen dudas o comentarios, pues ahí estaríamos por hoy. Eso sería todo por hoy.
Entonces, detalles importantes para la próxima semana. Por favor, tengan ya el proyecto, o más bien el tema de proyecto, ¿sí? Ya en el transcurso de la semana necesito recibir estos correos o lo pueden hacer por medio de Canvas, no hay problema. Para así la próxima semana pues ya definimos ya al 100% qué van a hacer e inician a trabajar. Y también la próxima semana les voy a presentar ahí un par de videos sobre la historia de la evolución precisamente de esto que les hablé. Entonces, si ya no tienen nada más que decir, pues eso es todo por hoy. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.